Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de VGC Recap. Como ya pudieron ver en los capítulos anteriores, aquí nos sentamos con Homero a recordar, a ver un poco qué fue de esos metas pasados. Mi nombre es Javier Los Valdés, viejos alias tiempos. Nemesis, IR Nemesis, y como ya es habitual me acompaña don Omar Acuña, ¿cierto? TG Homero, miembro del Trinca Rita. ¿Cómo estás, Homero, en esta Bien, tarde bien, de bien, sábado? peleando con el mechón coqueto, sé que no se me sale, weón. Sí, así vemos. Bueno, tuvimos una muy buena acogida con la primera parte, lo cual nos motiva a seguir, ¿cierto? Este largo camino que vamos recién en 2016. Queda Sí, harto. pues vamos recién en su segundo año, pues. Tiene que cagar todavía. Queda harto. Así que vamos a hablar un poquito de esta transición, en esta primera parte, de esta transición entre formatos. Termina el Vale, Mundial en 2015. La ya. comunidad local queda muy motivada, muy hipeada por lo que fue el Mundial. Pero nosotros quedamos con un solo OT. O sea, en esa época todavía teníamos un solo OT. Sí, pues manteníamos solo a Vito Sama. Lo cual limitaba un poquito el futuro del VGC. Lo vimos en un cierto peligro. ¿Te acuerdas que hubo temas de que no íbamos a seguir, que había que salvar el VGC y hubo ahí todo un tema? Sí, pues. Ya, eso se vivió en esa Ya, época donde fue complicado. ya. Así como para septiembre. Sí. Pero hubo una gran cantidad de gente motivada por el quórum para seguir jugando. Se empezaron a armar ligas medias artesanales, y en ese contexto aparece la Liga Vinasor. ¿Te acuerdas de la Liga Vinasor, don Homero? Bueno, súper poco, súper poco. ¿Me acuerdo el nombre? Sí, me acuerdo que existió. Bueno, eso era también un poco, no me acuerdo a qué organizador se trataba de ayudar ahí, porque al parecer había que juntar también PPs, o sea, para los primeros OT. Ahí, esa línea difusa en donde ya el juego organizado deja de ser como de Big Bang y empieza como a ser repartido a los demás OT. No sé bien Claro, cuándo. como que se empieza a desmonopolizar. Claro, pero todavía era ese conducto regular Big Bang. Entonces todavía estaba como en esta media incertidumbre qué es lo que iba a pasar. Pero Claro. ahí empezó un poco a gestarse esa línea de separación, y la gente empezó a estar muy motivada. De hecho, hubo un regional entre medio en 2015, manteniendo el Sí, pues. formato 2015, pero que fue después del Mundial, que fue en Perú. ¿Te acuerdas de ese regio, don Homero? Sí. Sí, caleta, sí. Llegué de Boston motivado a cumplir el sueño de nuevo, a hacer las cosas bien, ¿cachai? Entonces, claro, pues ya como ya nosotros asumimos, porque todavía no estaba así como la CP Bar, pues, seguíamos asumiendo que iba a ser un top. Claro, Entonces queríamos aprovechar cualquier instancia para poder sumar CP, había que aprovecharla, claro, de ¿cachai? hecho, ese regional, como bien dice Homero, estábamos a ciegas. No se sabía, creo que ni siquiera se sabían los CPs que daba el torneo. O eso sí se alcanzó a saber antes del torneo. Estábamos a ciegas total. Sí, pero estábamos súper a ciegas. En ese minuto no existía, de hecho no existía la CP Bar como tal. Entonces, en el fondo, todos creíamos que iba a ser un sistema parecido al que había sido el año anterior, que era con un ranking. Entonces, Claro, pues este top Latam. todos los torneos eran importantes. Y fuimos a este regional de Perú que fue en Halloween, no sé si te acuerdas, que fue 31, fue un era un evento otaku Sí, ñoño. sí. De hecho, acá en las fotos podemos ver que había mucha gente. Eh, y fue en ese feriado largo, entonces fue ideal. Fueron muchos chilenos. Fuiste tú, si no me equivoco. Sí. Sí, fui yo Fue, con el, fue la el Nico, Bel, o sea, este, pero fue el Fabi. estaba tú, el Stefan, el Carlos del Río. Sí, fui yo, el Marcelo, el Carlos, el Nico Matu. ¿Te acuerdas de Nico Matu? Sí, sí, pues, Nos lo obvio. raptamos porque era menor de edad en esa época. Entonces viajó con nosotros ¿Cachai? como apadrinado. Y nos quedamos en un Airbnb como ¿Ya? a Que una era como cuadra. cerca. Era caminable, pero era como a una cuadra de una cárcel que había ahí. Entonces, los cabros comentaban que puta, el lugar que trajimos al Nico Matu como primer viaje. ¿Cachai? Y aquí empezó el término de la fosa. Creo que acá como que se empezó ya Sí, a, como a lo, exportar a Chile, lo, lo porque aprendimos. claro, los peruanos ya lo usaban de antes y nosotros aquí lo aprendimos Sí, como tal. Fue tanta la cantidad de gente que hubo en esto regional, fueron más de 100. Todavía se jugaban, bueno, creo que esta season todavía los regionales eran BO1, ¿eh? Ojo con eso.
Sí. Y era tanta la gente que a la organización se le fue de las manos y hubo que jugar literal En una plaza. en una plaza que había atrás del evento. Entonces, cuando llegabas, te tocaba en la plaza, ahí estabas en la fosa. De real fosa. Y fue En un la evento muy fosa. bueno. ¿Acá se te a jugar en Sí, la fosa? sí, sí me fue horrible. El, el, el evento, o sea, el fin de semana fue muy... De hecho fue memeriño, no sé si alcancé a comentártelo. Fue la primera vez que lo conocíamos. Él publicó como en el grupo si es que la gente iba a ir a Perú. Y nosotros sí, vamos a esto. Ah, ya. Y se fue por la suya y ahí estaba, sí, yo soy Víctor, sí, sí. Súper, Claro, viendo el roster, cachamos que había un chileno que no ubicábamos. Po. sí, pues, súper bajo perfil y también se animó. Y era súper atractivo porque había premier el viernes, regional el sábado y premier el domingo. O sea, era un súper fin de semana para alguien que nosotros no sabíamos si Y íbamos a seguir claro, con juego organizado. Era súper atractivo ir. Súper, súper atractivo. Así que fue una delegación muy grande. Nos fue bien en los premiers, pero no mal en el regional. más no en el regio. Claro, los dos premios los ganaba un Entonces alguien chileno. sumó así como top 16. El Marcelo y el Boa también fue. El Boa creo que también estaba con nosotros. Ya. Así que fue una delegación bastante grande. De hecho, acá te puedo mostrar una fotito. Acá tengo a Carlito cuando ganó el Premier, porque ganó el Premier del domingo. Entrevistado ahí. Una Aguante. estrella, Sí, una pues estrella. el evento de anime era como de eSports también, pues. No me acuerdo de eso. Sí. Bueno, y Que después, tenía como un escenario bonito y todo. claro, después aquí te puedo anticipar un poco. Carlito fue el ganador de la Liga Vinazor. Ya, Ah, está cacha. con su premio, que obviamente era la Liga Vinazor, ¿cierto? Era un... ¿Cómo se llamaba Una, es esto? como Figure Collection, Sí, de claro, Vinazor. del Venezuela. Pero, ojo, que acá hay un detalle muy importante, que ya no estábamos jugando en BGC 15. Estamos jugando 16. Claro, entonces cuando llegan las ligas Vinazor, don Granomero, ya ¿Mm? nos hacen oficial el nuevo formato. ¿Ya? Ya. Y uno de los plus de jugar la Liga Vinazor era que podíamos adentrarnos en este nuevo formato. Y este nuevo formato, a diferencia del anterior, permitía jugar con Con los Restricted. legendarios. ¿Te acuerdas? Entonces, el Sí, formato... era nuestro sueño. Sí, pues nosotros veíamos súper lejano este formato en donde se podía incluir al menos dos Restricted, o sea, como máximo en realidad, y el resto era filler, por así Porque es de decirlo. la Pokédex, claro. Entonces, los legendarios grandes, como Groudon, Kyogre, Rayquaza, ¿cierto? Los típicos, Cernias y Beltal, Kyurem, Y aparte que veremos, Mewtwo, Mewtwo, ¿qué otro más? Giratina. De esa época, tratar de no mezclar con los nuevos, igual es difícil hacer esa separación. sí. Pero llegaban estos Poké al formato y los probamos en la Liga Vinazor. Y después, tío Pokémon anuncia la magia, La, la magia hecha realidad. Anuncia que ya no hay ranking para jugar el mundial, que va a haber una CP bar por zonas. ¿Ya? Llega. De ¿Ya? hecho, aparece Sudáfrica como zona que después nunca más volvió. Y tuvo hasta nacional. Que claro, pues, Tuvo hasta nacional y hubieron varios alemanes que fueron a jugar ese nacional. Fue una weá así. sí, esa fue dirigida hace años. No sé si porque me acuerdo que Sudáfrica, o sea, hasta el día de hoy tiene eso, porque tienen solo un NAT. Y claro, pues los NAT se mantienen para ciertas zonas exclusivas, como lo del circuito de Japón o el de Corea. Y claro, pues sí me acuerdo de ese torneo en el que tuvieron como solo ese el NAT, y que creo que el top 4 alcanzaba los CP para poder ir al Worlds. Y claro, pues queda primero y segundo en alemán, queda como gana Vila y segundo Sí. Tobías, una wea así. Pero Qué para ellos era bajo. el free CP, pues, el easy win. ¿Y Felísimo, quién más iba a ir a Sudáfrica a jugar un Nats? Bueno, ellos. Y la maravilla es que para la TAM eran 150 Championship Points solamente. ¿Ya? Entonces, esto se juntó con toda la efervescencia igual que había post mundial acá en Chile. Y además ¿Ya? se junta con eh, este formato tan atractivo de los legendarios. Que es un formato para la gente que como que no está habitual a jugar. Es muy... no sé si normal, pero es como que nivela un poco la cancha quizás para más personas. Pues como que las reglas se simplifican un poco porque
hay que ser súper, en el fondo, simplista en decir que, bueno, hay que llevar 2 restricted, más tu mega, ya te limita a 3 poke, entonces como que eso igual simplifica mucho el team building. Las variantes Claro, como que funcionan también tienden a ser pocas combinaciones de restricted, como que tampoco uno puede ponerse tan creativo. Entonces siento yo, esto es súper personal, pero siento yo que este formato de restricted siempre es amigable con la gente que está empezando a jugar. Como que le ¿ya? simplifica mucho más las variantes y las opciones que un formato más con decks restringida como el de ahora o como el de 14 o el de 18, que es toda la dex. Como que cuando hay un abanico de muchas opciones al final es muy abrumador. Cuando está más simplificado como en este tipo de Claro. formato, siento que es mucho más atractivo para Es la más fácil gente. entrar. Y yo creo que este formato o este año es súper importante, yo creo que para el mundo entero, pero para la TAM en general, porque fue un año en que se masificó mucho más el juego. Como que la gente aprendió que había un circuito competitivo de Pokémon. Aprendió que se podía jugar Pokémon de manera como profesional, ¿cierto? Esa es la eterna disputa que tenemos. ¿Te acuerdas Claro, de los aparte puntos o no te acuerdas? el hype de Omega Ruby también influyó caleta para 2016, creo yo. Bueno, sí, sin duda que sí. Sin duda que sí, era el último año de horas. Y claro, y podía jugar con todo lo que estaba al alcance de horas. Así que era Sí, más po. aún. ¿Te acuerdas de los puntos? ¿Cómo era el show en esa época? Así como me acuerdo que los Premier eran similares a 2015, los Regios subieron y que sale como este torneo nuevo. Mira, te voy a contar una maravilla. No sé si puedes ver bien. No, no creo, Sí, ¿cierto? sí. Pero te voy a contar que en este año llegan los famosos Premier Elevated. Elevated. Buena. Entonces, los Premier bajaban un poco de puntaje. Recordad que el año Ya. pasado eran 40 CPs. Acá bajan a 30 CPs al ganador y de ahí reparten 20 Oye, y... Brígido, los no Elevated dan súper poco para abajo. Sí, daban poco, pero si te fijas, el proporcional que tiendo a creer que era más justo antes. Como que en el de ahora se pegan unos saltos de más. Es como o ganar o nada. Siento que antes Sí, po, era lo que pasa. mucho más amigable con los que no ganaban. Y si habían 40, bueno, y acá están los kickers, que en general tenías que tener 8 jugadores para que hubieran CPs a top 4. Y si no me equivoco, los torneos no se hacían con menos de 8. Entonces en realidad eso era tu forma de asegurar que siempre iban a haber CPs top 4 y que iban a haber 8 jugadores. ¿Ya? Sí, po. Y en el Elevated, que era una cuestión súper rara, eran más 40 players, pero eran más 40 players en total. No Claro, por, pues, no no por por categoría, no por categoría. Masters, Seniors y Juniors, que después eso empezó a aplicar en los otros torneos, en los otros formatos, Más mejor dicho. adelante, pues, claro. Y claro, y es súper justa la repartija de puntos. El primero tiene 30, el segundo 27, que es muy poca diferencia. Y otra cosa muy positiva es que como hay 40 players, automáticamente el kicker te suple hasta top 16 siempre. Porque el kicker Sí, para po. top 16 es 32. ¿Ya? Entonces, un Premier Elevated siempre te iba a dar CPs a top 16 y además te daba esta repartija de puntos que es súper Una, homogénea. Entonces, era mucho, era mucho, claro, era mucho más sólida. Creo que cualquiera de todos los Premier, de 15 y los que hemos jugado el día de hoy, pues. claro, y el BFL eso sí baja a 5. Pasamos de los 6 Ya, anteriores a 5. ¿Ya? Eso por el lado de los Premier. Se mantienen los torneos online con creo que ya, el mismo sistema de puntos y de kickers y compartiendo el BFL también con los Premier. con los Premier, ya. Claro, llegan después o sea, los regionales se mantienen, ¿cierto? Sufren como un upgrade de categoría Ya, que pasan a dar 150 CPs y de ahí hacia abajo, y si te fijas también es bastante más justo, o sea, hay solo 15 CPs de diferencia entre el primero y el segundo. Es poco, si lo aterrizamos a los formatos actuales que son 40 puntos, por ejemplo, de diferencia, ¿ya? Para que se hagan una idea. Y BFL de 3, eso no cambia, pero aparece un torneo nuevo, como habías dicho tú, una cosa rara, Mid-Season Showdown. Que cabrón. en esa volada, en ese año, no se entendía mucho lo que era esto. Cuando nace con un BFL compartido con los regionales. ¿Ya? Ambos, o sea, en el fondo tú podías llenar este BFL de 3 con los regionales y los Mid-Season. Claro. Tienen otra salvedad súper entretenida que efectivamente se hacían en mitad de temporada y por eso se llamaban Mid-Season. Se hacían creo que lo empezamos a tener en marzo-abril, Sí, creo marzo, que fueron abril. nuestras épocas de mid-season, o las épocas en que se liberaron los mid-season. Y esto es súper curioso porque yo lo recuerdo mucho, porque había como un mensaje
a los organizadores que se empezaron a formar, a los hoteles que empezaron ¿Mm? a ser habilitados, de que en estos formatos ellos podían variar, podían cambiar las reglas. ¿En qué sentido? Que por ejemplo lo podían hacer BO3. Como que se daba esa Ya, licencia, de que podían hacer rondas suizas BO3 versus un regional que hasta ese minuto no lo tenía. no lo eran todavía. Claro. Entonces llegan estos torneos, los regionales, y el papá de todos los torneos de ese año, el nacional, El Nats, que pues. cada país del circuito debiese tener al menos uno, se supone, ¿no? Con un MFL de uno, no era roto, era bastante amigable. Daba siempre CPA top 16, una cuestión increíble, creo yo, porque Sí, no solo porque era un kicker alto, independiente de la cantidad de jugadores, porque si tú ya tenías un país con un buen quórum, podías llegar a 64 fácil, entre sí, comillas, ¿no? fácil. En esa época. Pero mira, daba 600, 540, 480, daban una cantidad de CPs. Daba, daba números súper. Así que yo creo que daba. Podría analizarse como que daba números justos, pero analizándolo por región, por así decirlo. Porque claro, para la TAM, teniendo una CPR de clasificación de 150, era exorbitante, pues en un puro torneo podrías clasificar, pues. Sí, ese año fue especial por muchas cosas, pero una de esas grandes virtudes que tenía es que la CPI era tan baja que permitía que la gente de verdad jugara por la clasificación y después se olvidara. Y estos Claro. torneos gigantes que encontramos eran casi que para la gente que quería anhelar un poco más otras cosas, que peleaba los Travel, por ejemplo. Como que por ahí sí, yo siempre entendí que era la señal, porque El, el, es súper raro, es un despropósito tener torneos tan aberrantes en puntos cuando tu límite de SP es tan bajo. Una cosa claro. muy poco como congruente. Igual siempre he pensado que esa cantidad de repartición de CP influye por la región también, pues igual tenéis que pensar que los locos ponen la CP bar de 400 a Sudáfrica y la pues, tres gambas creo que es para USA, entonces igual influye. Pues. Entonces como USA tiene tanta población de jugadores y tantos torneos repartidos por todos lados, no era tan fácil grindearlo como en Latam, por ejemplo. Claro, sí, sin duda. Y con eso, y con este formato tan atractivo de Restricted, se empezó a moldear algo que hasta el día de hoy es muy recordado. Tú empezabas a ver los Pokémon más usados y había un patrón, había un esquema que se solía repetir. ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas? ¿Lo recuerdas? Eh, O todavía no lo recuerdas, todavía no los ves juntos. de Beck Sucks. The Grand Beck Sex. Inclusive ya, Aguante, el mejor team de la historia. inclusive la gente se empezaba a molestar de que los tops, bueno, siempre la gente empieza a reclamar con que usan siempre los mismos y bla bla bla. Pero acá era como, Claro, como que acá la era como existencia del meta. la madre de todos los. Era, claro, el ejemplo máximo de que es un metagame, claro. Claro, es decir, por ejemplo, acá podemos ver un top de un regional de Virginia que ganó por Chua y que son es ¿Ya? casi siempre el mismo team, y cuando parece irse que no, es porque lo ordenaron de forma distinta, pero es el mismo team, al menos en los primeros, casi el mismo team. Inclusive después empezaron a haber variaciones de Big Six, porque había solo un slot que cambiaba. Entonces empezaron a hacer un Big Six con todas las letras del abecedario. Un Big A cuando era Among Us, o un Big B cuando era Bronson, un Big C cuando era Cresselia, y así hasta llegar a Big Z de Zoroark. O si había otro mejor antes, no lo sé. Y este team se empezó a ganar el cariño de muchos jugadores que no lo soltaron en toda la season, y el odio de otros ¿Ya? jugadores que no le podían ganar a Big Six, Cara, o que en el claro. fondo estaban chatos de jugar siempre contra lo mismo. ¿Ya? Y en ese contexto, en ese escenario de fácil clasificación, ¿cierto? O al alcance, ¿cierto? Eh, ¿Ya? que ir al mundial era posible, ¿cierto? Teníamos nuestra experiencia. eh, y la verdad es que estaba todo y empieza a formarse esto para el primer regional que, que llegó a nuestro país en enero, En enero, claro. cuando la season parte de forma como oficial, nosotros ya teníamos nuestro regional agendado. Está, claro. Pero un trabajo ese. Sí. Todo un trabajo. Con Homero no participamos del regional, sino que nos entregamos a la organización del torneo como tal. No sé por qué. No, no sé qué nos hizo hacernos a un lado, no lo recuerdo bien esa conversación. No, realmente yo creo que fue el hecho de poder dar la oportunidad, pues sí. Igual nosotros habíamos jugado,
la habíamos planeado antes de ir a Perú, creo, si no me equivoco. Puede ser, ¿O no? no estoy seguro. ¿Cachai? Claro, pues, así como asumiendo de que si no íbamos a perder ese regio en Chile, íbamos a tener la chance más adelante de que van a haber otros. Ah, bueno, sí. Y, y que claro, pues, esta weá o sea, de esto de tener que trabajar con Vito ya era un problema. Entonces había que empezar a que suelte los torneos. Porque, por ejemplo, nos dimos cuenta de que tenía torneos ahí, que sí se hacían en cartas, pero no en BG, y queríamos saber por qué. Aparte de que me acuerdo que en esa época, desde el agosto del 15 hasta enero del 16, hubo muchos problemas de organización, como que Vito empezó a rotar gente él, como la gente que trabajaba para Vito, como que Vito lo empezaba así como ya, tú ven a hacer un torneo, no, sabes que mejor no, y a veces que se perdían los torneos, entonces llegó ese punto de que alguien tenía que tomar la rienda bien, pues, entonces, Y ahí fuiste tú, Homero. Porque sí, pues fue a preguntarle, tú eras el contacto directo, yo nunca hablé con Vito. Mm, ¿de verdad? de verdad, nunca hablé con él. Hasta el día de hoy es que lo respeto mucho todavía. La relación es muy asimétrica, ¿me entendís tú? Sí, voy, obvio. Entonces, bueno, y Homero era el contacto directo, pero también estaba otro contacto que pareciese que era más directo, que era como un representante de Vito, así como en la Tierra, un representante de ¿Ya? Vito la organización del evento. ¿Te acuerdas quién era o no? El giro, ¿no? Sí. Que era, bueno, sé que yo creo que el giro fue la estrella del 2016 en la organización. No creo que nunca habíamos acumulado tanto odio por una persona todos a la vez. Era brígido. Es que igual era un poco injusto con él, porque él se llevaba el odio que podía causar él por las cosas que hacía. Si la Claro. hacía mal o bien, la gente ya le tenía una bronca porque sí, quizás. Pero aparte, Sí, como él era Vito, o sea, él era en el fondo que le tenía que reclamar, si es que había que reclamarle algo a Vito, también juntaba claro. rabia de Vito hacia él, entonces se llevaba doble rabia. Era brígido, pero era la esponja de Vita a la larga, po. Exacto. Entonces, claro, fue sin duda uno de los personajes más conflictivos, el top 10 de los Sí. quizás más odiados del 2016. Fue la Yo diría última, de la historia de la comunidad de Chile. A eso toque. pues, fue la única season que participó tan activamente como organizador y que después ya no, me imagino. No, y lo entiendo, Es que lo de ahí, entiendo. es que es que fue súper importante porque él fue quizás lo último que quedó de este sistema antiguo en donde Big Bang entre Big Bang y Vito eran los que esparcían los torneos. Claro, Cuando ya este, empezaron como los OTs con más libertad, ya ellos ¿ya? empezaban a mover sus cosas y ya ahí no era necesario tener como este contacto con Vito o Con con el Giro. directo, con el organizer, claro. Pues había que, no sé qué, como qué fecha exacta fue cuando empezamos a ver nuestros primeros OT, aparte de Vito, pero claro, pues, nosotros queríamos hacer este como torneo abierto y dar un premio bacán y todo, y después ver la chance que se nos dio de poder organizar un regional. El Vito nos dijo, ¿saben qué? Hagamos esto mejor, ¿cachai? Y básicamente yo cuando fui a hablar con Vito le dije, tengo así como tengo todo hecho, pásame el torneo. Ujú. Y Vito me Me dice, y acuerdo. bueno, me acuerdo que estuve caleta de rato como juntándome con él, por contacto me acuerdo que creo que me lo hizo el Aníbal con la tienda, que también tenía contacto directo con Vito por temas de negocio, ¿cachai? Como hacer la Big Box con Big Bang, ¿cachai? Entonces ahí iba aprovechado el pique, pues, para hablar con él, preguntarle qué se podía hacer, y claro, pues un día ya se convenció, me dijo, ya, ¿sabéis qué? Démosle. Y claro, pues todavía me acuerdo cuando lo anunciamos como fanpage, así como PKMN Day. Este también como evento que quisimos hacer para emular lo que con tanto cariño hizo Daisuke con los Pokémon Days, pues, y Bueno, anuncia sí. que deja de hacer, pues. Igual es un factor súper importante. Sí, bueno, hay que contar un poco eso, que el contexto es, bueno, nace un evento muy del alero de lo que era el Pokémon Day. De hecho, nos generamos, o sea, se generó un poco de bronca un poco porque el nombre era como un poco como acrónimo Similar, y como que en realidad no hubieron permisos de por medio y ahí fue un mea culpa de la organización de que nunca fue la intención de pasar a llevar a alguien, sino que sí, era, pues, era todo lo contrario, era tratar un poco de reunir ese elemento que se había perdido, porque Daisuke, la organización del 2015 del Pokémon Day, dicen que es el último, entra como en un hiatus, ¿ya? Como que es el último hasta nuevo aviso. Y ese nuevo aviso no se veía resolver pronto. Entonces, claro, pues, ya, no, ya veníamos de veníamos, 4 o 3 veníamos años nosotros, que siempre nos juntábamos en enero a algo grande de Pokémon. Como que exacto, era casi una tradición que se cortaba de raíz.
Y en el alero de eso nace esta iniciativa de los chicos de Call Slowpoke de sacar estos torneos, o sea, de este evento adelante, el PKMN Day. Claro, Y intentar ahí, emular con todo el cariño exacto, posible y ahí, esa instancia, que es algo que Daisuke armó ellos, ujú, ¿cachai? Así como no tenía nada que ver con el competitivo, nada que ver con el ámbito oficial, era así como puro y santo amor ahí hecho, ¿cachai? Entonces, exacto, claro, pues estábamos agarrarnos de eso. claro, y ahí era el momento y el lugar ideal para un torneo grande, pero oficial, como tal, con CPs, con lo que fuera, un regional, ya le teníamos nombre y todo. Y ahí el Homero se mueve y logra esta gestión con Pito, le dice, te tengo todo, solo necesito que me sanciones el torneo. Se logra sancionar. Mira, en esta foto que te tengo acá, donde sale Homero en Sí, su labor de OT, ¿cuántas, ya, cuántas caras puedes reconocer en esta foto? mira, veo al Nacho, al Lito, al Praigan, al Girardelli, al Carlito, a este amigo que se juntaba con los NZ. No, ¿cómo se llama Sergio, así? ¿o no? No, no es Sergio. Sergio. No, No, no no es es Sergio, no Sergio. es Sergio. Pero sí, Sí, pero él. Marcelo creo que se llama el amigo. Marcelo, sí, Marcelo. Sí, a ver. Reconozco, no, ya no. Veo, creo que al gato hacia el fondo. Sí, igual reconozco Muy, muy al. allá, ahí está el gato, sí. Ese, sí, Sí, ese creo que es el gato, sí. ¿Y ¿cierto? este personaje de incógnito no lo reconoce? ¿El Pefa? El Pefan. Creo que el de gorrito rojo es Goku, creo. Ya. Acá hay un chico que era de Viña, Enzo creo que se llama. El Enzo, dale. Y allá atrás, solo por cómo está Al vestido, frente, al frente el Enzo Tarcano, parece ese, pero no ¿o estoy no? seguro. Y al fondo, solo por cómo está vestido, el Emiliano, El Emiliano, el Chespin atrás, y allá el Fénix. el Fénix ahí jueceando. ¿Te, Creo que el acuer- juez más justo porque fue con la polera de garrita jueceando. te acuerdas cuántos fueron los participantes? 150. 150 jugadores. 150 150 jugando. Tigers. Fueron 8, ¿cierto? 8 rondas de suizo. De 8 rondas. O 7 rondas, no creo que fueron 7. No, creo que eran 9, pero jugaron 8. Ya. ¿Sí? Vamos a liberar los leaks. Vamos a liberar los leaks entonces. Bueno, lo que No, pasó. sí, creo que eran 8. Ya, pues. Ya. Bueno, o eran 9 y jugamos 8, o eran 7 y se jugaron 6. ¿Por qué? ¿Por qué, Homero? ¿Qué pasó? Sí, es que igual Bueno, es complicado. Yo, memorias del día tengo súper pocas realmente porque estábamos viendo todo el evento. Entonces, claro, pues yo iba a ver a los cabros, los chicos de Team Rocket ahí en ese momento con Call Slowpoke, ver cómo iba todo, porque el Vinio es el que históricamente se ha ocupado para los torneos en mi casa, ¿cachai? Entonces ya manejaba más o menos qué hacer en ciertas emergencias. Pero claro, pues entonces además estaba en el torneo, de repente me iba y me acuerdo que tú estabas, creo que de Scorekeeper. sí. ¿Cachai? Como en el PC está nuestro enviado del señor ahí como juez viendo la impresora. También me acuerdo. Bueno, y. Bueno, a poco aparte, me acuerdo mucho de esta anécdota de que se nos acaba la tinta de la impresora y Vito. Llamamos a Vito, se nos acabó la tinta de la impresora, ¿qué hacemos? Pero compren otra Digo, impresora, ¿qué problema hay? Y era como, pero weón, ¿cómo vamos a comprar otra ¿cómo me compré impresora? la impresora? Y al final llegó, él trajo a los toners, pero estuvimos sin impresora No, mucho pero, rato, mucho rato. ¿te acordáis? ¿Te acordáis por qué trajo 2 tonos? No, ¿por qué? No está ahí conmigo. Bueno, el Vito me llama diciéndome, oye, ¿sabéis que podéis comprar una impresora para que corra bien el torneo? Y yo estaba furia porque sabía que iba al torneo. Estaba furia porque unos problemas que habían por el evento, ¿cachai? Y que se pudieron solucionar. Y era solo estrés. Y el Vito cuando me dice, pero ¿por qué no compráis otra? Destapó una olla Sí, de de hecho, estrés. Y no, yo estuve así 10 minutos dándole jugo al Vito, así como, sí. oye, pero ¿cómo me siento? No, y Vos el, vais a venir al toque, tú eres el organizador. Y claro, y de repente llega así como a los 15 minutos de esa. creo que sí, pues creo que el problema ahí fue el giro, porque en realidad él trajo como, porque él tenía como el equipo de Vito y él no previó que andaba corto de toner, pues si andaba usando la impresora para Claro, otras cosas, pues entonces hacía juntar más rabia. Si en realidad andábamos los dos con rabia muy acumulada, debo decirlo que yo traté mal a sí, muchas personas, no estaba no estaba en mis 5 sentidos. De hecho, todavía recuerdo me con parece mucha bien. pena al compañero de Garrita, que todavía no me puedo aprender su nombre, que lo, Flavio, que lo mandé a la chucha en una ronda, porque no sé qué pasó con un reporte de no sé qué weá.
Y hasta el día de hoy me arrepiento de todo porque en realidad fue un día caótico, pero demasiado. Sí, Bueno, al máximo, ¿no? Porque claro, pues veníamos de haber hecho torneos fan, pero claro, jugábamos con 20, 30 personas y era piola. Pero era nuestra primera vez con más de 100 sí, personas, con un torneo por CPS además, ¿cachai? Intentando mantener la categoría de lo que era un regional, pues entendiendo que nosotros ya teníamos la experiencia del mundial, queríamos dar esa misma experiencia, pues, y nos costó caleta nos costó realmente, pues. mucho, así que es mucho respeto a la labor de juez, no es fácil. Sí, Uno cree desde su, a veces obvio desde su ignorancia, pero también desde creer que se las puede hacer todas, de que es más fácil de lo que parece y no. Y en realidad ahí uno la agarra en cuanto al que la pega y por eso también tiene un staff de tanta gente. O sea, de repente tú sí, ves pues. como los torneos de esta categoría, de regionales o special o en otros lados, 6 o 7 jueces y tú decís, pero ¿para qué tanto? Y en realidad, puta, Es necesitáis 6 o 7 necesario. personas. Acá éramos 2, Éramos como cinco, pues éramos estaba como el 5 Fénix pero y el como... Emilio, era como Fénix, Emilio y el giro de jueces, yo y tú, o sea, todo está así como fijo en el PC y yo a medias. Sí, pero igual de repente se necesitaba gente. Bueno, cerrando un poco la historia de la ronda, eh, al final perdemos un poco el foco nos pusimos a jugar con el Tom. Sí, ese fue el tema. Nos pusimos a jugar con el Sí, Tom en la noche y empezamos a jugar. Y dejamos habilitado de pelotudo la opción de una ronda menos. Y cuando salió el formato oficial, o sea, el torneo oficial, se corrió una ronda menos. Y en realidad, no hubiera habido ningún problema. Onda, se jugaba una ronda menos, si eran 9, eran 8 filo. Onda, jugabais menos y quizás eso era menos estresante. Sí, el problema no era jugar una ronda menos, el problema real fue que dejamos un X1 fuera fue del top el noveno, claro, el número sin 9. saberlo en el fondo. Cuando se hizo este ajuste de una ronda menos, el suizo se fue a la mierda y quedaron 9 personas con X1 cuando debió haber sido lo más justo en el peor escenario para todos, porque todos quieren quedar burbuja, pero en el peor escenario un torneo te va a quedar con 8X1, que son los que hacen Claro, top, pero no te va a quedar con 9X1. Y ahí fue lo realmente como que, puta, qué lata que haya sí, pues pasado de esa forma. claro, pues el máximo me da culpa es ese. Sí. Porque Y claro, estaba tan stack el torneo que quedar un X1 afuera era brígido, pero claro, pues, como tú podís tener esa ronda menos, porque el mismo Tom te dejaba, entonces ya fue como ya démosle nomás y ya estamos acá. Y claro, pues este nivel de estrés de tener que hacer una ronda más también. ¿te acuerdas del top de ese torneo? El top de ese torneo, me El acuerdo top, que top, top, top. estaba así como al ojo, la Cata, Jorge Aburto, el Alexi, el Nico el Boa. Ay, me acuerdo, no, olvidé los otros tres. ¿Te acuerdas de Pero casi así como todos? muy al ojo, ¿Te porque acuerdas de casi me acuerdo, todos? me acuerdo porque hice los diplomas pues, y los firmé como mero. Por eso me acuerdo. Estaba topió de The Great and Powerful Alexis. ¿Cómo te olvidas del gran Alexis? Great, sí, se lo mencioné, fue el primero que Ah, mencioné. perdón, yo no escuché. Estaba Jorge Aburto, que fue Caché, como Gran, gran, su primer gran torneo. Alex jugando Big Six, pues. Sí, po, de tomo y lomo. No sé si lo habrá soltado. El Nico Nico, Matu. Nico Matu, sí, era su primer año, Cacha, era su primera, bueno, era jugando. su primera season como Master. No sé si jugó algo de season de Senior el 2015, pero, Nada que ver. pero este era su season de Master, ¿ya? Y topeó en ¿Ya? el Regio. Y había ido a Perú y No, había topeado era en un Premier. Estaba un en fire un ese primer niño. que estaba bien, pues sí, pues, venía on. Sí. Y bueno, y por el otro lado, en las otras categorías, por fin tuvimos otras categorías. Tuvimos seniors como tal. Ah, eso es súper importante porque Y llegaron estos primeros juniors. estos primeros juniors, Exacto. Que era la Mati con otro chico. Y después era el amigo que era como de Puerto Montt. el otro chico después ya no pudo más por razones que serán, pero la Mati se mantuvo bastante competitiva hasta al menos 2 seasons, contando 16. Jugó harto. Sí, po. Jugó harto. Y como era nuestra única junior, le permitía competir y sacar los premios importantes y hacer los travel y viajar. Así que fue... Y claro, pues ya aún así, claro, pues, aún así demostrar el nivel afuera igual. Pues. Onda, sabíamos que la Mati, si nos tocaba con la Mati en el suizo, no era easy win, pues si la Mati igual te No. podía sacar de una Y, burbuja en Master, eso era así de brígido. te juro que traté de encontrar esa final, pero no la pude pillar. Pero sí Ah, qué va. recuerdo algunos highlights de Zoroark haciéndose pasar por Blaziken. O, Ah, y el amigo,
no me acuerdo si fue el Zoroark que era De la del Mati, amigo, parece. no era de la Mati. O era la Mati, no me acuerdo. Habría que preguntarle, No me acuerdo. solo me acuerdo que el que tenía el Zoro la hizo, como que hizo un switch-in de Zoroark y le funcó. Sí, No me acuerdo. sí, fue. Fue una play. Y ahí, porque esa final, como eran dos juniors, era final de una, pues era un torneo bastante corto. Y como las suizas no empezaban por X motivo, nos largamos con este match de juniors como testeo de streaming. Y aparte para aliviar un poco de tensión. Entonces casi toda la gente pudo ver el match. Todos los jugadores casi pudieron ver ese match. Entonces cuando pasa esto del switch de Zoroark, explotó. El gimnasio Sí, explotó. Fue uno de los lindos momentos del BGC. Les debo esa final, no sé dónde habrá quedado. Gana el Nico el torneo con un hacks de aquello que el Boa no sé si lo habrá superado todavía. Yo me acuerdo que le salió todo y el Boa fallaba los Origin Pulse, fallaba todo. Fue una cuestión. Viciaba todo, sí. Y otro que falló también muchísimo fue el Emiliano. De hecho, en la foto que está acá, el Emiliano el Emiliano terminó la final en lágrimas. Sí, Y ahí el Nico lo sale a abrazar. Como alentar, y a darle claro. el apoyo moral. Y en realidad debería haber sido el Boa, pero bueno, el Nico en su rol de campeón. Y nos movemos de torneo, Homero. Qué buena foto, ¿Cierto? Nos movemos de torneo, pero a uno que también muy bueno también. Porque claro, tú no habías competido en este regional. No. No fue mal en 2015. O sea, perdón, en el regional de 2015 que viajamos, que fue en Halloween. Yo no sumé para ese viaje, creo que sumé en el Premier. Claro, pero no era regional. Y pero claro, no, las me traje las ganas, 10 TP. claro, y las ganas de estar en el mundial, por mucho que hubiésemos organizado este regional, todavía estaban. Y había que llenar un BFL. Sí, pues sigan vivos. Entonces, Homero, con sus amigos de Team Garrita, se lanzan a la aventura de ir a Perú. Claro, fuimos con el Nico y el Nacho. Fueron solo ustedes por su lado, y si no mal recuerdo, fue el Abel. Fue el Abel con el Guaso. Por otro lado. Ustedes se fueron en bus. ¿Cuánto era el viaje en bus? 40, y son 27 a Arica y después son como 22 de Tacna a Lima. Claro, y los chicos creo que iban a dedo, así que ellos partieron antes. Sí, los coreanos. Yo me acuerdo que ellos partieron, no sé si una semana antes, pero ellos partieron antes. Sí, y nosotros nos tomamos como una semana para el regio, pues. Así que fueron al regio. ¿Pudiste sumar ahí? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, ya vamos a ir. Yo sé que lo tenía porque fue demasiado trágico ese regional. Muy bien. Bueno, fue un torneo grande también. Fue bastante grande. No sé si igual al nuestro, del regional del PKMNDI, pero sí hubo harta gente. ¿Sí? Porque nosotros veníamos de la experiencia de 2015, donde su regional fue de la Fosa, que eran más de 100 personas. Entonces, si uno iba a Perú, iba con esa sensación de que te ibas a enfrentar a un torneo de más de 100 personas. Fuimos a este regional, o sea, fueron ustedes a este regional como participantes de Chilito, más el AB, ¿cierto? El Guaso. Aparece Paul Ruiz por primera vez, creo, en un torneo de Perú. Como extranjero, claro. Se hace conocido. Los chiquillos hacen top 4, el Nacho y el Nico. Y el Nico. Por acá te tengo, creo que el top completo. No, me parece que el top no lo tengo, lamentablemente. El Nico llega a la final de su segundo regional. Yo me acuerdo del match del Nico y del match del Nacho en top 8, que fue contra Brandon y el del Nacho peleó contra Audino. Y sabes que yo hace mucho que no veo un match tan excitante como el del Nacho con Audino en top 8. Fue demasiado. De verdad fue demasiado. Me acuerdo que en una era como un escenario que estaba Bronson Rayquaza y el Nacho mete a Weavile. Y era como, le regaló el match. Y fue así un read perfecto en el que cae un sidekick en el slot de Rayquaza donde entra Weavile. Así como fue el call. ¿Cachai? Buenísimo. Que le da el paso al top 4 Nacho y después me acuerdo de la pelea del Nico porque le habíamos cauteado uno de los Poké a Brandon. Y el Nico se sienta a decirle, yo sé que tu Groudon tiene Dragon Pulse. O sea, y ahí era el Nico, ¿cachai? Yo streamearon la final. Yo recuerdo haberla visto en vivo contra Paul. Sí. Creo que Nico gana Game 1 Sí. y pierde Game 2, Game 3. Pero como que perdió. Eran jugadas 50-50. No, sí, perdió Game 2 bien y el Game 3 lo pierde por un misplay.
Claro, Son misplay, algo así recuerdo algo yo, algo así recuerdo yo. Gana Paul, bueno, con los méritos por supuesto, gana Paul ese regional, pero ya Nico venía a hacer ganar uno y final de otro regional, o sea, iba muy bien en la sí, po, season. Ahí toda la gente del regional. la foto de la comunidad. Y Homero termina 33. Se puede ver bien acá la hojita del standing que sale 33. Era CP top Sí, porque 38. El Guaso se alcanza a meter ahí justo y saca CP. yo Pero, me acuerdo, pero, ya sé, esto no lo dale, viste tú, dale. esto lo vio Gan Commander. Tienes que darle todos los méritos a Commander. Sí, obvio. Stan Commander ahí. Aparece Fue el que me en salvó el ese lugar día. 24. No sé si se alcanza a ver. ¿Ya? ¿Ya? Tomás Calle, ¿cierto? Pero aparece con un punto ahí. ¿Se ve o no? Un punto nada que ver. Un Un punto punto que en VG no existe. Exacto, un punto que significa empate y que en VG no existe. ¿Y qué pasó en ese minuto, Melo? Commander No, que yo me dice... acuerdo. No, que primero te voy a contar el cómo todo ese standing. Porque, por ejemplo, yo estaba de la mano con el Guaso. Porque nosotros sabíamos que habíamos quedado X3, pero los dos estábamos bien. Entonces, uno de los dos sí o sí se iba a meter por los CPs, ¿cachai? Estaba el Nico y el Nacho que habían topeado conmigo. Y aparte, toda la comunidad que había conocido de Perú del 2015 estaba atrás mío, ¿cachai? Entonces, de verdad, fue un momento casi mágico. Y de ahí fue como, de verdad necesito sumar, ¿cachai? Y estaba, me acuerdo que Renzoman dándole standing, creo. ¿Cachai? O el otro amigo, el otro té, este como té de ojito claro que tenía Perú. Y claro, pues da el ¿cómo se llama? El standing, anuncia el 31 y el 32. Y fue como, oh, yo solo me tomé la cara y dije, no puedo llorar, así como no debería llorar. Y los cabros los cabros de Perú me dicen así como, puta Homero, qué paja. Y bueno, yo escuché una palabra de ellos y yo me puse a llorar, así fue como, no, ¿por qué? Estaba mal, ¿cachai? Porque claro, pues ya era el segundo viaje que me pegaba, el tercer viaje que me pegaba a Perú, ¿cachai? De nuevo irme sin CP, entonces fue como, puta, qué paja. Porque igual ya era un punto que ya estaba invirtiendo las lucas de premios Sí, po. anteriores, pues. Entonces no es bacán ir a viajar, que siempre es bacán viajar, ¿cachai? Pero Pero volver vais con un con... objetivo. Pues. Si no, Claro. claro, pues si no se cumple el objetivo, afecta a caleta, sobre todo Mucho. como player. ¿Cachai? Entonces, yo ya se me pasa, me abracé con los cabros, acá los felicité, así como todo el éxito para mañana y prepararme para los torneos que seguían. Y yo me quedé con la hoja, pues, ¿cachai? Por el recuerdo, dije, ah, filo, sí fue. Y claro, pues ese día nos estábamos quedando con Commander, llegamos a la casa de Commander y le pasé al Commander, porque Commander estaba cagado de la risa, así como, puta, el weón que queda 33, ya filo. Y le pasé la hoja. Y claro, yo estaba jugando a Guitar Hero en la casa de Commander y el Commander me dice, oye, pero acá hay un empate, ¿por qué hay un empate? Y fue como, ¿qué? ¿Un empate? Y claro, pues me pesco la hoja y claro, pues está este X1 y al día siguiente, cuando los cabros tenían que ir a jugar el top, voy a notar y decirles, ¿sabéis que hay un empate acá? ¿Por qué pasó esto? ¿Cachai? Pero no se puede. Y me dice, uy, ya, lo arreglamos al tiro. Pero nada, y claro, pues, se arregla este resultado y el Guaso queda 31 y yo quedo 32. Bueno, y si se puede ver en la hojita, el 34 es Henry, no alcanzó a meterse entonces Henry. Henry, Sí, no, po. Henry no alcanza a meter, pero si te fijáis, tenemos el mismo Open Wins y diferentes Open Wins, Ujú. ¿cachai? Entonces, cuando se arregla este resultado, Henry baja, porque cambia su Open Wins, Mm. ¿cachai? Entonces le servía, parece que el amigo tuviera el empate. Bueno, y con Y eso, claro, me justo quedó 32. con eso Pero Mero claro, pues sí. saca CPs, se lleva CPs de ese regio. Alcanzo a sumar. Y claro, pues me acuerdo que después jugamos el Premier y en ese Premier quedé segundo y lo terminamos de jugar el lunes. Porque así de largo fue así como todo el resto del torneo. Y ya llevaba un regio por fin en el cuerpo, los chiquillos llevaban dos. Y esto fue Sí, como en enero, febrero, o sea, febrero en realidad, ¿no? Porque nosotros tuvimos en enero nuestro regio, bueno, febrero. Y como ya les habíamos comentado, empiezan a llegar estos torneos medio raros. Estos torneos los mid-season. los Mid-Season Los mitad Showdown. de, los Creo que tuvimos mitad de jornada, creo que tuvimos dos Mid-Season Showdown, no tuvimos más. creo. Hubo uno que se jugó en el M, Creo que era el de Quito y el de Aníbal. que se jugó en la ¿No? noche. Una hueá muy rara. No sé Ya, quién, no no, sé no, quién no ganó me ese. acuerdo de eso. Sí, me acuerdo, yo me Ya. acuerdo de ese. El casi andaba con Raidon, Ah, ya. Y fue su primer como conocimiento así como oh, Raidon, y que de repente el caso sale con que le gusta Raidon y todo, bueno. Sí, con su arquetipo. Sí. Y el otro fue en el Windsor y sí, era del Aníbal ya, ¿no? Ya empezábamos con los torneos de otros Claro, OTs. pues ya teníamos este OT nuevo ya. Claro, era con el Aníbal. En el Windsor.
este gran hotel que después sería muy, muy, muy querido por la comunidad, ¿no? ¿Verdad? Ahí a la vuelta de Santa Lucía. Sí. Y te tengo el top del Windsor, Homero. Ese torneo, buena. ¿Qué te acuerdas de ese torneo? Solo me acuerdo de esta emocionante final, ¿o no? Esa misma, pues, hermano. Ya, pero sabes que del top no me acuerdo de nada, pero me acuerdo de la final. Yo La vacilé de caleta. fui como con ganas de memear en este torneo, no sé por qué, no estaba en condiciones de ir a memear, pero bueno, fui. ¿Ya? Ah, bueno, es que yo ya tenía un BFL de Regio también, porque yo tenía el Boston Open, que me contaba para esta season. Entonces yo ya tenía un BFL de Regio, quizás por eso también accedí un poco a hacerme un poco al lado en el Regio del PKMN Day. Claro. Y bueno, igual estaba al debe con los Regios, había ido a Argentina, que había habido uno en enero, también había sumado. Entonces como ¿Ya? que Ah, claro, tú tenías como tú. estaba Te quedaban como, puro slot y. claro, estaba como tranquilo. Ahora, después cuando fue la lucha del Travel nunca estuve tranquilo y al final nunca lo pude ganar. Pero uno ingenuo y me acuerdo llevé Pikachu libre en un team de mierda. Con White Cure, fue un team horrible. Yo también me acuerdo que pasé mi season jugué White Cure. Fue White Cure que esta weá con Groudon y el Meowstic que hacía Gravity. Sí, yo tenía algo parecido pero con Pikachu libre. Porque para los Kyogre, pero no. Mala la cuestión. Creo que gané algunas peleas, pero fue más la derrota que. O sea, tendría más la derrota que la victoria el team de Pikachu libre. Y de hecho me tocó ronda 1 con el Diego. Y nada, pues ahí empecé a conocer las cachañas de ese tiempo. Yo andaba con Groudon, creo, me fui de surf, varias cosas así. Llega hasta final con Goku, como bien decía Lomero. Y ha sido de las finales. La final la pueden encontrar en el canal de Team Borrachos. Ya no le hemos hecho suficiente publicidad a los chiquillos. Que creo que en esta transición empezaron a transmitir más videos. Sí, pues. Sí, Borracho ya tiene ya su cantidad de videos importante. Pero creo que aquí empezaron. No sé si habrá sido con este torneo, pero en esta season empezaron a hacerlo un poquito más seguido. Porque también el Marcelo, que fue un OT durante esa season después y la siguiente. Empezó a meterse más en el tema, pues. Entonces le gustaba y le servía para él para streamear para los torneos, bla, bla, bla. Entonces empezó a meter más en el tema de los videos. Y se streamea esta final, que la pueden encontrar en ese canal. Está comentada por Don Carlos del Río. Aparecen figuras como el Envy por ahí. Y el Emiliano, hay de todo. Pero la estrella no fue ninguno de ellos. La estrella era el DJ. ¿No? El DJ fue la estrella. DJ. El DJ. Sí. Nuestro mix sampler. Guaso, Renzo, Lucas Hernández, quien estaba con la música de fondo, que pone, sí. No sé si fue en todo el match, pero al menos en Game 3 pone esta música de la Genkidama. No, sí, y me acuerdo que parte en Game 2 porque el Game 1 lo gana el Diego, creo. Sí, el Game 1 lo gana Diego. Y claro, pues en Game 2 me acuerdo que el Goku tenía como un win con medio extraño, así como tenía que hackear básicamente, algo así. Pueden ver el video. Y claro, pues, empezamos a rezar pues, para que pasara, pues, para ver el Game 3. Pues. Y el Guaso empezó a poner música de Dragon Ball, partiendo por la Genkidama y muchos temas más. Y ahí eso hizo contra Freezer. Eso hizo vacilar, pero la pelea a otro nivel. Sí, fue otra experiencia, fue brígido. De hecho, si pueden ver el video, vamos a tratar de ponerlo en edición, no lo puedo confirmar, pero si pueden ver el video. Pues dejáis el link abajo, igual. Claro, lo vamos a dejar. Los que estaban comentando se enojaban mucho porque era mucho grito, entonces era como hacían callar mucho porque no podían comentar el match porque estábamos todos demasiado arriba de la pelota. Aparte como que el Windsor tiene un no sé, como que su espacio suena demasiado fuerte cuando grita y era como que nos amplificaba todo. Sí, gana Goku ese mid-season, el anterior no sé cuál, ¿quién lo gana? Les mentiría. Pero ya hay una buena base de jugadores clasificados. Una muy, muy, muy buena base de jugadores clasificados. Porque ya teníamos un Regio, 2 mid-season y varios Premiers. Y como ya habían varios ya. Sí, como comentábamos, el Regio, o sea, los puntos eran no tan altos. Entonces, en realidad, con una mediana constancia en ese ambiente de torneo, podías ya estar cerca de la clasificación. Y llega nuestro segundo regional. ¿Te acuerdas de dónde fue ese segundo regional? En la Usacho, ¿no? Muy bien, Homero. ¿En el marco de qué? Pokémon Party. En el Pokémon Party, muy bien, Homero. Pokémon Party, de nuestro otro UT.
nuestro otro hotel. Claro, ahí ya empezaron los otros hoteles entre comillas, a independizarse. Este torneo fue Sí, po. este torneo fue del Marcelo, como ya le habíamos Ya. comentado, en esa transición, en el mid-season del Windsor, él empieza como a probar sus dotes de stream, de lo que sea, pero también sabiendo que eventualmente podía tener acá un torneo de él, la oportunidad de él. Y se hace este torneo, o sea, se hace el Poké Party, Claro. que, o sea, el Lausach, el evento no era solo de Pokémon. Poké Party se llamaba como solo este espacio que era dedicado a Pokémon, pero el evento tenía muchas más otras cosas. Como, Sí. sí, o sea, Lausach se caracteriza todos los años por ser la otaku, ¿La tocaron? que se hace como ¿Ya? para la Teletón. En este no era la ocasión porque no estábamos cerca de la Teletón en cuanto a fecha. Pero ya hay como una comunidad ñoña creada en torno a los Usach. Entonces hay gente Ya. metida en organización, hay gente metida en grupos. Ah, Entonces me acuerdo que para ese evento habían como unos locos como medievales también, ¿o no? había de todo, amigo, había de todo. Así, yo me acuerdo que hacía un frío del orto. Eso sí. Era un frío del orto porque Sí, era mayo, hacía creo. Puta, hacía cualquier frío, sí. mucho frío. Eh, También regional veo uno. ¿Ya? Te tengo por acá el top. Bueno, por aquí te tengo el top. Yo me acuerdo de la pelea que tuve en ese regio en ronda 1 contra el Dan, que nos streamearon. Eso me acuerdo. Me acuerdo que jugamos, parece. Es así como en el regio, porque después jugamos el mismo team en el Premier. No, en el Premier cambiamos de team. ¿Ah? En el Premier jugamos otro team. Sí, pues, pero para eso, pues en el Premier jugamos este mismo team que habíamos Sí. streameado antes en este mismo canal, pues, ¿no? Sí. Bueno, acá está el top, donde llama ¿Ya? mucho la atención Giratina. Imposible que no llame la atención Giratina. Sí, pues obvio. Y otro dato importante, David, o Dalex BGC, ya había topeado en el otro regio. Segundo top. Entonces Exacto, segundo top de regio. clavó top en los dos regios que se jugaron. No sé si, creo, ahora ha sido el único, porque no veo al Nico y no veo caras conocidas del otro Sí, porque torneo. en el otro estaba el Sergio Yarzún, pero aquí está el Sergio Morales. Claro, entonces topió la Bel, Sebastián Lara con Giratina, el Ariel también con Giratina Fecha Jumplu, Ratchet. claro, el Radke y bueno, y Case que se lleva el torneo, hasta ese Segunda entonces región. se lleva el segundo regional y hasta ese entonces el mejor Rayo de Chile. Sí, Sí, pues. sí, Él en con ese momento con era un el mejor regional, rey de Chile. claro, el mejor Rayo de Chile. Y se lleva su ladrillito gracias a eso. No, pero es que esta cara se Lara el mejor giratina de Chile, Mejor güey. Giratina, sí. Sí. Él después ya no jugó más, ¿ah? Se perdió No, pues no lo vimos. Se perdió en la escena competitiva de Pokémon, pero él ha seguido en la escena competitiva de Smash. Ah, dale. Ha seguido participando y medianamente activo. No sé si es que va a los torneos porque Bueno. nosotros no vamos a los torneos de Smash, pero de lo que he podido ver, él se mantiene bastante activo en cuanto a Smash. Ahí. Claro, y Ah, bueno, esa bacán. es como la comunidad a la que ha terminado siendo parte. Se aburrió de Bueno. Pokémon. Recuerdo que termina el Poké Party, ¿Ya? ¿cierto? Y la season ya estábamos por terminar la season termina en junio, o sea, en julio. Y esto cierra mayo, ya no había más mid-season y solo quedaban los nacionales como en el tapete. Pero, ¿cierto? Lamentablemente siempre hay un pero cuando tenemos o tuvimos a Vito de la mano. ¿Mm? Algo pasó, se anuncian los nacionales, ahí podemos ver el de Sudáfrica, ¿cierto? Que en mayo, el cual les comentamos que fue Vila Ya, y un par de alemanes más. Ahí. ¿Y qué te llama la atención de este conjunto de nacionales, Homero? Que no estábamos. No está hay una bandera que se parece, ¿ah? Pero no es la bandera de Chile, es la No, bandera no de somos Taiwán. nosotros. Y si junto Taiwán con Perú tampoco llegó la bandera de Chile. No estaba el regional de Chile. No estábamos, pues claro. No pues, estaba el ya- regional de Chile. Y varias gente, o sea, viendo la cantidad de puntos que repartía el nacional, era estúpido perderse un nacional, sobre todo si estabas con miras de clasificar, si es que ya no habías por dónde en la season y quizás era tu última opción. El nacional sin duda que te iba a dar la clasificación. Piensen que solo top 16 sumaba 360 puntos o 200 y tanto, bueno, por ahí estaba la tablita. Entonces era estúpido perderse un nacional. Entonces algo pasó, Chile no tenía nacional, nadie sabía muy bien por qué. Al parecer la culpa era de Vito, como siempre, pero no había nacional en Chile. Y insisto, era muy estúpido perderse un nacional. Entonces los chicos, sobre todo el Nico, ya que el Nico era...
como les Porque había sumado contábamos, harto CP, pues. tenía hartos CP, tenía estos dos regionales muy bien, había juntado igual buenos CP de Premier probablemente, no sé su resultado del mid-season anterior al que mostramos, pero probablemente quizás ahí sacó otros puntos. Y ya podía tener el BFL más o menos completo. Entonces Claro. era estúpido que no jugara un nacional. Así que el Nico, como el primer nacional era el 12 de junio y era en Argentina, viaja a Argentina, o sea, el primer nacional Ya, relativamente cerca, ¿no? sí, ya. Viaja a Argentina a jugar este nacional, viaja El, con... el- el- el primero era LATAM, ¿no? Sí, el primero de LATAM. Sí, primero de LATAM. Viaja con Nachito. Ya. No sé si el Lito. Nachito sí, porque también tenía buenos resultados, ¿cierto? Se podía meter de alguna forma a algunas cosas. Y así llega el Nacional de Argentina. También viaja el Emiliano, en ese Cacha. minuto senior. Dale. Y viaja para, en el fondo, asegurar también su travel. En su volada de senior, él con un sin nacional quedaba muy en desventaja versus los otros seniors que sí iban a tener nacional. Sí, porque igual es importante para el Emiliano porque para el 2015 clasifica, pero No no puede ir. logra este travel. Claro, Entonces, como ya está chico, no pudo estar ahí con nosotros, por ejemplo. claro. Creo que lo gana el Emi por el tamaño del trofeo que vimos, creo que lo gana. Ya. Eh, el Nico queda primero en la Suiza. Queda primero. Nachito creo que no le fue tan bien. No sé si alcanzó a sumar. Porque por ahí tenía el standing completo y lo vi 30 y algo, me parece. Vale, vale. Así que no estoy seguro si alcanzó a sumar. De hecho, 34 quedó Nachito. 34 se nos alcanza. Y esto era CPS Top 16 sí o sí. Y si había Ya, 64 players, pasaba a Top 32. O sea, ya. estaba difícil que Nachito hubiese No sumado. llega ahí. No sé qué habrá pasado, pero no pudo, no más. El Nico queda primero en la Suiza se enfrenta a Turano en el top 8 en su primer match. El- ¿Ya? Y bueno, después este Nats lo termina ganando Fede, así que Ah, le gana el top 8 al Nico. Pero ya sumó una cantidad de puntos que lo dejaba muy bien al Nico, caminado ese, ese Nats tiene un hecho súper importante, que el Nico hizo rechiquitear a Escalante, en Suiza. el suizo, porque le pegó, me acuerdo que Escalante hace como fake out Geomancy, y el Nico estaba jugando Robar Salamence, ¿cachai? Entonces le manda el Robar al Serlias, y Escalante se me botó turno 2 por pitea, pesca su juego y se fue. Y claro, y dije, ya, fila, así como, ¿por qué? Y como que le da jugo y le dice, ¿por qué estás jugando eso? Y bueno, yo, Eso es como en medallas personales que tiene ahí los cabros. sí. Y bueno, yo todavía quería tratar de pelear el Travel. El Travel. No sé por qué no fui al Nats de Argentina, eso no lo recuerdo. Pero sí, quizá En medallas, como ya estaban anunciados, era estratégico. puede ser, puede ser. Y también yo esperé hasta el último minuto, o hasta lo más que podía que oficializaran algo en Chile. El de Chile. Porque era estúpido que no hubiera en Chile y hubiera en todos lados. Era como, ¿por qué? Y lamentablemente al final, por temas de plazo, ya no podía esperar más y yo me aventuro y hago la inversión y voy aseguro mi viaje a Perú A Perú, ya. para ir a jugar el Nats. Y no sé cuánto habrá sido el delay ni cuánto habrá sido el desfase. Probablemente una semana, no sé si más. Anuncian el famoso Nacional de Sí, Chile. pues ahí no está el NAT chileno, pues. Con mucha polémica detrás. Tenemos un invitado más adelante que nos va a contar los detalles, así que del Nats de Ya, Chile con ok. Homero yo no voy a hablar mucho, aunque yo sé que hay momentos Sí, muy claves, pero con Homero yo no voy a hablar. Vamos a hablar con nuestro invitado sobre ese tema. Así sí, es que, mucho más importante, pues, obvio. así que con Homero voy a hablar un poco de mi experiencia en el Nats de Perú, en paralelo al Nats de Chile, por supuesto. El Nats de Que Perú, fue el mismo día, weón. que era el mismo fin de semana. Era el mismo fin de Ah, ya. semana. Cuando yo supe, le escribí a Big Bang, me acuerdo. No sé con quién habré hablado, pero en el fondo le dije, oye, ¿cómo hacen esto? ¿Hacen calzar la fecha? Por favor, evalúenlo porque hay algunos que viajamos. Yo nomás, pero no importa, hay que agregar el No, pero plural. igual, pues, obvio. Y sobre todo porque hay gente que pelea por los viajes, los premios y bla, bla, bla. Me dijeron, no se puede, estimado, lo siento. Fue bastante, fue bastante simple la respuesta de Big Bang. Así que bueno, no me quedó más que viajar. Y ¿Ya? sabes que no me arrepiento. Fue una muy bonita experiencia. Bien, bien. No sé, ¿Dónde fue? fue en un colegio, porque ¿Ya? fue en un evento otaku también, Vale. porque se hacía en un colegio.
no sé cómo se llama el colegio, no me sé ni los nombres de los colegios de acá, me No, voy a no, aprender los filo. colegios emblemáticos de Perú. Pero fue en un colegio con toda la organización de Henry detrás, que cuando Henry Ya, está metido, uno sabe que hay, bueno, todos le meten cariño, pero como que Henry siempre tiene un punch adicional, que sí, como que da como el 150%, siempre te saca con cosas nuevas. Y eso se notó mucho. No conozco los números de México, porque también tuvieron otro Nats de Latam, y en general siempre México es un poco más lejano a nuestra zona por un tema de distancia, entonces siempre esa información nunca la hemos podido digerir tan bien claro, no llega como bien. Perú, Argentina, inclusive Colombia y Ecuador. ¿Ya? No sé los números, pero este era uno de los regionales con más gente, éramos ciento y veintitantos jugadores. Vino un gringo, de hecho, a jugar. Vino un gringo en Masters y un gringo en Junior. Juniors, el James X, Llegó James, sí, él y una niña, que después también era pro player de Junior. Vino ¿ya? Paul, porque tenía que pelear el Travel. Vino Nar, que también quería pelear el Travel. Iba a ir René, pero ¿Ya? necesitaba visa desde El Salvador para entrar a Perú. Una weá rarísima. La... Y, Oh, qué paja. y no supo hasta el último minuto, así que no pudo viajar. Viajo yo también, o sea, igual había una delegación internacional importante en Perú. El torneo era Sí, po. de una cantidad de gente muy alta, se puede ver que hay mesas hasta el fondo en las imágenes. Bueno, hay una foto con los internacionales, ¿cierto? Con los K. Y tenían un streaming que para ese entonces, yo creo que es de lo mejor que se ha visto. No sé si es que hay algo que ha podido ¿Emular? de la TAM me refiero, emular la calidad de ese stream, que no sean obviamente mismo streaming de Henry, que son todos como que han seguido toda esa misma línea. Creo que fue el primer Claro, torneo sí. que lo vi con esa calidad de streaming, que era muy buena. O sea, de verdad era algo como que uno anhelaba poder tener también con los resultados en línea, por ejemplo, abajo, Sí, po. con el típico staff de entrevista y todo, pero en el fondo todo bien armado y todo bien. O sea, como con estos banners también, ¿cierto? Muy profesionales. Eh, fue fue muy bonito la experiencia. También, no, acá no, aquí ya por fin tenemos BO3 en las Suizas. Aleluya. ¿Ya? Fueron, creo que 7 rondas o 8 rondas. Creo que 8. ¿Ya? La calera, Y po, weón. eran caletas, sí, eran caletas. Y bueno, logro meterme en el top. Buena. Ah, se jugaba el top al otro día. El top 8 se jugaba al ¿Ya? otro día. Juego mi top 8 con Pando. Bueno, por acá les tengo también. Tenía el top ahí, el Nat. Les tengo el Nat, sí. Buena, buena. Tompea a John Paul, Pando, Diego K, André, Espíritu y Diego, que eran Uy. como de Y los Flygon. que la rompieron esa season, se ganaban todo y entre ellos siempre peleaban los torneos. Claro. Y me logro meter yo ahí colado. Quedaron fuera todos los internacionales. Quedó fuera Paul. De hecho, tuve que jugar con Paul. De hecho, Dale. vamos a poner un poquito de ese match. ¿Ya? Tuve que jugar con Paul. Creo que la única vez que le he podido ganar en una competencia oficial. Juego con Paul. Nar juega con otros chicos que también, bueno, al final se terminaron emulando todos. ¿Ya? Y yo para meterme al Travel tenía que ganar el Nats. Era Ya. una cuestión igual media complicada. Y estuve pero Sí, tan estaba peludo. cerca. Estuve tan cerca que me quedé en top 4. Pude haber jugado mejor. Mi team le ganaba a Big Six. O al menos ¿Contra quién perdiste contra el match? Flygon. Contra Flygon ¿Contra perdí. Flygon? ¿Por el Tundu? No, ¿sabes qué? No por. O sea, Flygon jugó muy bien. Pero yo también no jugué. No jugué con el game plan de siempre contra Doble Primal. Hice jugadas muy arriesgadas, Ya. creo. Y Ah, ya. me pasó la cuenta. Si hubiera jugado más safe, Vale, vale. porque en online yo me pillé varias veces a Flygon, me acuerdo, en Battle Spot. ¿Ya? Y salía, no me acuerdo habrá sido el score, pero salía bien. O sea, daba mucho más pelea que lo que hice en el Nats. ¿Ya? Ya. En el Nats jugué muy arriesgado y creo que eso me pasó la cuenta. Pero bueno, después Diego demuestra todo todo su potencial y le gana después la final Espíritu. Pero claro, pues era un Big Six super clásico y mi team tenía muchas respuestas para Big Six. Entonces, me da pena no haber podido tener esa chance de llegar a esa final para poder ganarle a Big Six o tratar de ganarle a Big Six. Claro. Bueno, la cosa es que me quedo yo en el camino. Ya. En el Nats de Colombia, que no sé si habrá sido por esa fecha o anterior, había otros chicos de ¿Mm? Costa Rica
Raúl ¿Ya? Arias, que también de Trainer Valley, no sé si lo recuerdas, que también después de esta Sí, season sí, pues, obvio. empezó a bajar también su participación. También estaba peleando Travel, porque él también le había ido bien en el Boston Open, si no me equivoco. Y también quedó a una ronda. En el fondo, si él pasaba top 4 hacia Travel, Qué quedó en top baja. 8. Yo me quedé en top 4, si ganaba hacía top 8, se sacaba Travel. Y el Nico también se queda a una ronda. Pero ya hablaremos más de esa nacional. Sí, eh, porque, con, claro, hay detalles que influyen en Chile también, pues, sí, sí. sí, en el fondo el mensaje era que todos los que estábamos ahí en la pelea nos quedamos ahí. Nos faltó Pero claro, pues la chaucha para el peso. ahí, para el peso, claro, pues, es importante porque hay un cambio ya de visión en la comunidad en general, pues. Porque claro, pues del 2015 veníamos esto de esta pelea porque la pelea al final igual era de todos contra todos para ver quién era ese top 18. Y ahora en 16, claro, pues peleáis contra ti mismo, para sumar estos 150, pues. Entonces, cuando empezáis a pelear por los travels, ya tenéis que empezar a ver para dónde Ujú. van a ir tu oponente, cuántos CPs tenéis que tener, ¿cachai? Estar en el escenario perfecto para poder llenar el best finish limit. Y teniendo tres OTs creo que teníamos. Ya estaba el Lerion, el Aníbal y el Vito. Claro, Big pero Bang no siempre hacía los torneos, claro, pero entonces, hay que considerar que los OTs nuevos, bueno, no sé cómo lo habrá hecho el Marcelo, pero los OTs nuevos partían con torneos bajos. sí, po, ¿Cachai? Entonces, este mid-season era como lo más que podía optar el Aníbal como organización. ¿Cachai? O sea, no nos iban a dar un sí, tercer regional, por ejemplo. O sea, eso era. claro. Así que, Sí, po, entonces igual, claro, pues también es el paradigma de cómo la gente ve el circuito. Porque claro, pues ahí ya llega un punto en el que seguimos jugando por los premios, seguimos jugando porque nos gusta ir a jugar, ¿cachai? Y claro, pues está esta suma extra de jugar por los puntos, jugar por una meta que es el travel, pero no es como a nivel comunidad, pues. Entonces empezamos a ver lo que yo creo que las primeras raíces de lo que es pelear por un travel. Y ya teniendo el ejemplo de los cabros de Colombia, claro, pues en Chile lo veíamos mucho más cercano. Veíamos tú teniendo números exuberantes, el Nico teniendo números gigantes, ¿cachai? Entonces había que ver qué pasaba, po. La expectativa y ahí se empieza a generar, pues. Como pues yo creo que es un cambio de paradigma importante. no, vamos a despedir a Homero en esta oportunidad. Ya retomaremos contacto con Homero, pero vamos a hablar con nuestro invitado porque hay que hablar del Nacional, ¿cierto? Es un tema Sí, importante pues obvio. y quisimos, subimos un poco el presupuesto y Así que invitamos a alguien de verdad, a alguien de oro, ¿ah? A alguien de oro, alguien de a oro, alguien de obvio. oro. Ya, ahí la Que, dejo. Ya volve. aparte, Dime. yo tampoco puedo aportar mucho, si me acuerdo que hice como top 64, pero o sea, ya más o menos pueden saber de qué ilustre personaje vamos a ver ahora. Así que ya volveremos contigo, Homero, con todo lo que es el Mundial y algo más, porque hubo algo muy importante antes del Mundial que fue de lo que más marcó, creo yo, de esa época. Muy, como lo mencionaba antes, muy rica para el BGC Nacional, porque en realidad la base de jugadores que partieron jugando ahí es gran parte de la base de jugadores que hemos podido mantener en los formatos que vienen. Como que mucha gente partió jugando en este formato de 16. Ah, ya, sí, ¿Sí? pues, Motivado, uno, porque podían ir al mundial, ¿cierto? Ya lo habían podido ver, y la cuestión era de sí, verdad. Y de nuevo, esta season era demasiado accesible para todo el mundo, como para claro, no jugarla. Así que ya hablaremos más de eso. Vamos, voy con mi contacto especial y volvemos con Homero. me despido.